Hola, les habla Victoria. Eh, Hace mucho no aparecía por aquí. Están un poco cerca Nelly y Johan, así que pueden haber cosas de ellos en el frente. Y bueno, quiero hablar, voy a aprovechar que estoy al frente, que puede estar, porque así no puede estar, para comentar un poco mi experiencia cómo me va como persecutora. Bueno, ya no tanto, pero en mi tiempo persecutora del sistema. Eh, este es el juguete de Turing. Me gustan este tipo de cosas, son muy bonitas. A ver, estos días he estado mucho más activa, eh, por eso he bloqueado un poco a Johan, porque hay, hay una parte nueva. Bueno, no es nueva, es de las identidades que estaban como dormidas, desactivadas, desconectadas. Eh, y ha llegado, trae información complicada. Soy la parte que más recuerda de la infancia de Johan, de ellos, de la infancia nuestra, de antes de los 11 años, soy quien más recuerda. Sé cuando hay una parte que tiene información de esa época y cuando no. Como persecutora, en un principio, bueno, iniciar diciendo que los roles, aunque no soy de las partes que más estudia la psicología, paso más tiempo durmiendo, suelo ser una parte muy grande y pesada para el cuerpo. Como, como persecutora, o como yo soy en un inicio, no había un por qué ser agresivos, no había un por qué. Eh, los vi a ellos cuando salieron, mucho antes de que ellos supieran que yo estaba allí. Ellos, estoy hablando de Chloe y de Johan. No me gusta usar los nombres, por eso a veces no los uso, me olvido que estoy hablando pues, con gente que no nos conoce. Ellos llegaron alrededor de los, pudiéramos decir, 9, 10 años aproximadamente, es lo que recuerdo. Yo vi cómo llegaron, cuando llegaron, me mantuve al margen porque Claude tomó más el frente. Nunca me ha interesado tener el frente como tal, no es algo que me agrade, prefiero estar atrás. Claude tomó el frente, Johan estaba como más, la parte menos desarrollada, pudiera decirse, y que ahora es el anfitrión, era como menos desarrollado. Creció más, creo era como un poco más, o más bien eran como una especie de identidad dual, o sea, a veces era como uno, a veces era como el otro. Sí habían dos partes ya, pero pues eran como que estaban muy unidos, era como que no sé, entre ellos mismos de hecho no alcanzaban a entender o a diferenciar que eran partes separadas. En todo ese tiempo pues no sabíamos del TID, todo era pues a lo que vivíamos y a lo que teníamos. Fui agarrando cierta rabia en contra de algunas personas que nos querían someter a hacer cosas. Tuvimos mucha presión social en la infancia. Tal vez de ahí viene que no me gusta los grandes grupos, no me gusta conversar ni nada por el estilo con el grupo de gente. Prefiero estar sola. Bueno, ahora que ha llegado Nelly, Turing y los de adentro, pues que me hacen compañía, pero en un principio prefería no incluirme.
Nunca pensé que toda esa presión nos fuera a afectar tanto o que a ellos les fuera a afectar tanto. Sobre todo a Chloe en un principio que no sabía cómo negarse. Era complejo vernos haciendo cosas que no queríamos, negando a cosas que sí queríamos. No estoy a favor de la idea de hacer lo que se nos dé la gana, porque tampoco es la idea, pero hay ocasiones donde hay cosas que no debemos hacer porque no queremos hacerla, y hacerlo es ceder a un tipo de chantaje. Hay cierto tipo de chantaje o de coartar muy recurrente en el entorno en el que vivimos. Personas lo hacen muy recurrente con causas que pueden ser buenas, pero que hechas bajo presión no son buenas, utilizando incluso el evangelio, el cristianismo para hacerlo. Se hizo mucho con nosotros eso. Eh, Eso fue alrededor de los 12, 13 años. Mi, Creo que ellos empezaron a verme, pero pues no sabían que era yo. Simplemente me ignoraban o tenían miedo. No me importó en su momento. No tenía intenciones de estar con ellos. Tal vez no comprendía en ese momento o estaba empezando a comprender que era parte de algo que estaba unido a ellos, o sea, éramos un mismo cuerpo. Tal vez al principio no lo veía así, luego empecé a entenderlo de diferente manera. Y la infancia de ellos fue un poco la adolescencia de ellos, o lo que para ellos es la infancia de los 12 a los 14 años. 14, 15 años fue algo complejo. Detestaba el lugar donde vivía, al menos yo lo detestaba, el colegio donde íbamos. Chloe se encariñó con algunas personas y eso como que hizo que ella sí tuviera unas ganas de estar al frente. Johan pasaba mucho más tiempo en libros, en videojuegos, en cosas así. Entonces era como que cada parte tenía lo que quería en ese momento. Yo tenía mi tranquilidad en el fondo, en el mundo interior, aunque en ese tiempo era más bien como una oscuridad. Johan tenía sus videojuegos y el hermano con quien jugaban y estaba allí. Y Chloe tenía a ciertas personas que en el exterior, compañeros de colegio, amigos, a los cuales apreciaba y por los cuales estaba dispuesta a soportar estar en el frente. Aunque a los 13 años fue el primer intento de suicidio. No fue tan grave como el segundo, pero Chloe empezó a tener ideas suicidas y tuvo la idea fuerte de hacerlo. O sea, a veces hablamos de intentos de suicidio no como un daño físico como tal, sino como en nuestro caso lo colocamos como la fuerte tentativa de hacerlo. Sí hubo una fuerte tentativa, pero no sé si fue Johan que salió o qué pasó, pero simplemente se asustó y lo dejó. No lo hizo. Luego me enteré después de esa tentativa y ahí me empecé a preocupar, empecé a considerar de que si ellos morían, tal vez yo también moría y no quería morir. Luego sucedió algo que nos mandaron a otro lado sin nuestro consentimiento, no queríamos ir, no nos escucharon simplemente, solo nos mandaron. Eso fue a los 15 años, ya para los 16, y ahí todo se tornó mucho más horrible. Si antes nos sentíamos solos o ellos se sentían solos, ese sentimiento se agudizó y una persona sola con pensamientos como los que tenían ellos no era agradable. No era agradable. Yo
Una cosa de los persecutores que hablan, o de las personas con mucha ira, es que suelen precisamente eso, tener mucha ira, mucha rabia. Empecé a criar ese sentimiento, ver cosas que no eran justas, que yo consideraba que no estaban bien, y verlos a ellos que no se oponían, solo agachaban la cabeza y lo aceptaban. Decían lo que decían de ellos, lo que querían, no reconocían lo que ellos hacían y simplemente ellos agachaban la cabeza y aceptaban, aunque les estuviera doliendo. Por ahí empecé a coger rabia contra eso y un poco contra Flo, porque Johan es más despistado, más a veces tarda en agarrar las cosas. Clon sé que no es así. Yo veía que ella sabía que algo estaba mal y ella simplemente se hizo a un lado y bebito. Eso me enojó mucho. Y también pues me dio miedo. No quería morir. Y no tenía ningún tipo de control sobre lo que estaba pasando con ellos. Y ellos no tenían ningún tipo de control ni siquiera de sus propias vidas. Y llegó el episodio más fuerte a los 16 años, el segundo intento. No estuve, más adelante hablaremos un poco, no estuve en ese momento que sucedió, llegué días después. Me enfureció mucho porque me pareció un acto egoísta de ellos, porque ellos ya sabían que yo existía. Sabían que si hacían eso me iban a arrastrar con ellos y que yo no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. Ahí fue donde empecé a tomar el frente de una manera más agresiva, a comportarme más agresivamente. Hice cosas que no estuvieron bien, es verdad, pero en cierto modo no me arrepiento de lo que hice. Yo necesitaba sobrevivir, necesitaba vivir, no quería morir. Y ellos simplemente no tenían la capacidad de oponerse a nada, simplemente estaban dejándose llevar. Me comporté mucho más agresivo con ellos y Johan simplemente como que empezó a bloquear a mí y también a Gris, que en ese tiempo ya salía. Scarlett estaba por allí, pero no sé dónde, simplemente no sé qué estaba haciendo en esos momentos, ni si tuvo participación en todos los eventos. Pero a partir de eso fue que me empecé a llevar fatal con ellos, porque sí fui muy agresivo con ellos. Necesitaba vivir, no quería morir. Y a los 18 años me dormí. Me cansé, simplemente me cansé, ya no podía estar despierta. No podía continuar, era cansador sencillamente. Y en cierto modo también vi que ellos tomaban mucha más fuerza. Fue como si el tiempo en el que estuve al frente ellos lo usaron como para descansar, como para pensar. Tal vez favoreció lo que hice, no sé. Pero fue duro, fue complicado, no quise continuar más y me desactivé. Aunque ellos decían que sentía lo que yo era, pero me desactivé. Y despierto luego, me desactivé a los 18 y cuando despierto ya teníamos 23 años. Fue precisamente el tiempo en el que descubrieron que era el TID. Hicieron mucho ruido, demasiado ruido y se empezaron a alterar. Pensé yo en un principio que iba a despertar a los 18 años. En un principio pensé eso. De hecho, me sorprendió mucho verlos tan grandes en un lugar diferente y a ver otras cosas. Estaba Ru, estaba Nelly, Luna,
Y fue extraño ver a esas otras partes que no conocía cuando yo me había ido. Johan se asustó, dice que se asustó porque pensó que yo simplemente había desaparecido y volví. Eh, Volví poco a poco, de hecho aún me estoy recuperando en muchas cosas, no tengo funcionalidad completa. Eh, es como ir despertando de una anestesia. No sé si se verá la diferencia, pero si miran mis primeros videos, el primer video, me veo tal vez mucho más adormilada, apagada, porque en el principio me sentía así. No podía controlar el cuerpo, no podía hablar casi, no sabía bien en qué año estaba, en dónde estaba, qué era lo que pasaba. Yo misma me moví interno con muchos cambios, pero también vi que habían cambiado ellos. Al principio tenía mucha rabia, pero luego vi que ellos habían salido adelante sin mí, habían logrado tener no una independencia total como me hubiera gustado, pero al menos tener voz y voto en lo que es en su propia vida. Ya eran capaces de decir que no, de oponerse. Y desde ahí mi relación empezó a cambiar con ellos. Me sorprendió ver a Ru. Nunca pensé que pudiera haber una parte con una apariencia de tan infantil. Allí empecé a notar de que algo extraño nos pasaba, porque pues a ellos todos teníamos la misma edad, aunque yo crecí más, soy mayor, soy de las partes más adultas, pero Robo era muchísimo menor. En ese tiempo tenía unos 6 años y yo tenía unos 25 años. El cuerpo tenía unos 23 años. Entonces la diferencia de edad era enorme. Ahí fue que empezaron a buscar ayuda, llegaron a terapia. Eh, Conocí a Gris, como era. Eh, los conocí a ellos, a Nelly, con quien me llevo muy bien. Y fui calmándome. Dios ayudó muchísimo. Fui entendiendo que si bien tenía cierta razón en tener rabia por lo que habían hecho, también debía entenderlos, entender que no era del todo su culpa. Y la terapia ayudó demasiado, a mí me ayudó demasiado, salí algunas secciones, estuve conversando con la terapeuta, la cual me ayudó como a verlos de una manera diferente. Y ahora pues los veo de una manera diferente. No me llevo especialmente bien con ellos dos, con Johan y Chloe. No es algo que ya seamos buenos compañeros, pero ya no nos vemos tan mal. Con quien sí me llevo bien es con Nelly. Conversamos bastante. Ella me ha entregado para que cuide a Turing. Es agradable tener a alguien bajo mi cuidado. Y las otras partes definitivamente no hablan, no hablan sencillamente. Y pues esta sería como mi experiencia como persecutora. No soy buena para esto, disculparán. Y creo que eso sería todo. Seguiré grabando otras cosas.